Una pregunta ha inquietado demasiado a los seres humanos reflexivos. ¿Cuál es la explicación de las múltiples similitudes entre diversas civilizaciones por el mundo? El misterio revelado. Los alumnos planetarios. El libro de Urantia hace la revelación que la ciudad de Dalamatia en Mesopotamia fue una escuela planetaria, de la cual emanó el conocimiento al resto del mundo, incluso hasta las Américas. La mecánica de la expansión cultural era la siguiente en la escuela de Dalamatia. Los documentos dicen: nunca se enviaban emisarios extranjeros a ninguna raza, a no ser que el grupo mismo presentara una solicitud específica. Los que trabajaban para la elevación y avance de una tribu o raza determinada eran siempre nativos de esa tribu o raza. Los 100 no deseaban imponer hábitos y costumbres a ninguna tribu, ni siquiera los de una raza superior. Siempre gestionaban con paciencia para elevar y hacer avanzar las costumbres sometidas a la prueba del tiempo de cada raza. La gente simple de Urantia trajo consigo sus costumbres sociales a Dalamatia, no para cambiarlas por prácticas mejores y nuevas, sino para hacer que se elevaran por el contacto con una cultura superior y por asociación con intelectos superiores. El proceso fue lento, pero surtió efecto. Así, los 100 maestros extraplanetarios enseñaban a sus pupilos la información esencial para el desarrollo de la civilización. Como vimos antes, estos niños provenían de las razas y tribus lejanas. Viajaban en una especie de iniciación hacia el lugar y morada de los dioses. Luego, como personas ya adultas, volvían a sus tierras natales. Al regresar, en sus pueblos se encontraban condiciones primitivas de vida y sociedad. Se presentaban ante sus pueblos como maestros, educadores y líderes. Allí iniciaban un proceso de enseñanza en los más diversos campos de la vida. Con el tiempo llegarían a ser venerados como líderes e incluso como deidades y grandes profetas que tuvieron contacto con los dioses de Dalamatia. Son los llamados héroes culturales o civilizadores de los pueblos. La mejora en la calidad de vida de sus pueblos se vio considerablemente amplificada e incluso su arquitectura fue mejorada. En el futuro, debido a la transmisión de conocimientos a través de múltiples generaciones, estos pueblos se desarrollaron como civilizaciones avanzadas, causando el asombro de otros visitantes.
Pero para el desarrollo y mantenimiento de estas civilizaciones fue vital la transmisión de los maestros a futuros profesores. La creación de tradiciones, relatos e incluso canciones. Y de esa forma, estas civilizaciones crecieron y tuvieron cierta persistencia en el tiempo. Ahora notemos un ejemplo concreto de cómo la enseñanza entregada en Dalamatia por los dioses o maestros extraplanetarios potenció y perfeccionó las mismas costumbres culturales de los pueblos existentes. El hombre anaranjado. El rasgo destacado de esta raza fue su impulso particular en construir lo que fuera, incluso en amontonar vastas pilas de piedras solo por ver cuál tribu podía construir la pila más alta. Aunque no fueron una gente progresista, aprovecharon mucho las escuelas del príncipe, enviando delegados para que se instruyeran. Aún la estatura mortal tiende a disminuir desde el hombre rojo hasta la raza índiga, aunque en Urantia aparecieron rasgos inesperados de gigantismo entre los pueblos verde y anaranjado. En muchos aspectos, ambos grupos, verdes y naranjas, estaban igualmente dotados para esta lucha, puesto que ambos llevaban características del orden gigante y medían muchos de sus jefes de 2,40 metros a 2,70 metros. Así el impulso atávico de apilar piedras en el gigante hombre naranja fue canalizado, perfeccionado, potenciado y dirigido en las construcciones de los logros arquitectónicos posteriores. Al efectuar el hombre rojo la travesía hacia América, trajo consigo muchas de las enseñanzas y tradiciones de su origen primordial. Sus antepasados inmediatos habían estado en contacto con las últimas actividades de la sede central mundial del príncipe planetario. Hace alrededor de 85.000 años, los sobrevivientes comparativamente puros de la raza roja se trasladaron en su totalidad a Norteamérica. Poco tiempo después de eso, el istmo de Bering se hundió y así quedaron aislados. Así que los padres de estos viajeros hacia América habían sido alumnos de las últimas actividades educativas de Dalamatia. Ahora se nos dan más detalles sobre este grupo. Al abandonar a Asia los sobrevivientes de linaje relativamente pura de la raza roja, había 11 tribus y sumaban un poco más de 7.000 hombres, mujeres y niños. Estas tribus fueron acompañadas por 3 grupos reducidos de descendencia mestiza, siendo el más grande de los cuales una combinación de las razas anaranjada y azul. Estos 3 grupos nunca llegaron a fraternizar plenamente con el hombre rojo, y al poco tiempo se trasladaron hacia el sur hasta México y América Central, donde se juntaron más adelante con un grupo pequeño mezclado de amarillos y rojos. Todos estos pueblos cruzaron entre sí y fundaron una raza nueva y amalgamada
que era mucho menos belicosa que los hombres rojos de sangre pura. En 5000 años esta raza amalgamada se subdividió en 3 grupos, estableciendo así las respectivas civilizaciones de México, Centroamérica y Sudamérica. Podemos rastrear rasgos ya en las gigantes cabezas olmecas, que fue la primera gran civilización avanzada de Mesoamérica, de la raza naranja, la cual le daría a los africanos sus rasgos actuales. Y también observamos rasgos netamente asiáticos, como vemos en estas figuras y máscaras de los olmecas, toltecas y mayas. Esto comprueba que esta raza constructora era la combinación antes mencionada en los documentos. Y también la evidencia ha quedado plasmada en la descripción de estos maestros que traían los conocimientos ancestrales de Dalamatia, los cuales tenían estos rasgos orientales. Es interesante que en la cita anterior de Urantia, además de comentar sobre una mezcla con amarillos y rojos, se hablaba de una combinación anaranjada y azul. Y el libro de Urantia ahora dice también sobre estos azules. Una mezcla del hombre azul con la cepa de Andón produjo un tipo artísticamente dotado, y muchos entre ellos llegaron a ser escultores maestros. Justamente los toltecas son denominados como artistas, artesanos cultos y sabios. Y la civilización azteca posterior también no se quedó atrás en logros arquitectónicos impresionantes. Hagamos entonces un repaso de las conclusiones lógicas extraídas. Primero, tenemos a hombres mesoamericanos originales, con genes de raza naranja gigante, además de mezcla roja, amarilla y azul. Segundo, en la genética atávica naranja, existía en ellos un impulso para apilar y amontonar grandes piedras. Esto es un estado primitivo, sin instrucción y guía. Tercero, el impulso anterior fue canalizado, guiado y educado, creando un desarrollo constructivo gracias a la escuela de Dalamatia. Cuarto, gracias a la mezcla de naranjas con rojos, azules y amarillos, tras varias generaciones, se crearon nuevos pueblos que lograron la aparición de civilizaciones impresionantes mesoamericanas, con sus moles arquitectónicas. Quinto, finalmente, se observa la evidente similitud con el desarrollo de zigurats sumerios, que fueron otros alumnos de Dalamatia. Estas fascinantes pruebas que nos vinculan a Dalamatia las notamos adicionalmente también en la cosmogonía de los pueblos mesoamericanos, que representan varias veces el árbol de la vida. Sin duda un recuerdo transmitido por generaciones de sus ancestros, que fueron alumnos y maestros educados en Dalamatia. Pero esto no termina aquí. Viajemos a Angkor Wat,
Camboya, otro lugar donde los alumnos de Dhalamatia dejaron sus huellas. Veamos entonces la conexión de Angkor Wat con Mesoamérica, lo cual confirma que hubo una escuela planetaria, un origen cultural común para diversas civilizaciones. Observemos cómo en la pirámide de San Lorenzo en México se aprecian los detalles de los pórticos muy similares a los de Angkor Wat. Y también con Palenque, cerca de Guatemala, en donde observamos una arquitectura muy similar a los de Angkor Wat. Pero lo más impresionante es el parecido de estas dos pirámides, una en Guatemala y la otra en Camboya. Aunque no son exactamente iguales, a nivel estructural general son muy similares. Es como si sus arquitectos hubiesen estudiado en la misma escuela de arquitectura y luego se hicieron adaptaciones locales respectivas. Y estas imágenes grabadas en la piedra nos confirman lo anterior. Y los documentos nos otorgan esta información que refuerza todo lo analizado hasta ahora. Cerca de la sede central del príncipe moraban seres humanos de todos los colores y estratos. Entre los estudiantes más recientes capacitados en Mesopotamia, Dhalamatia, para trabajar con sus razas respectivas, figuraban los andonitas de las tierras altas de la India occidental, juntamente con representantes del hombre rojo y del hombre azul. Aún más adelante, también se acogió un número limitado de la raza amarilla. En Birmania y en la península de Indochina, las culturas de la India y de China se mezclaron y combinaron, produciendo las sucesivas civilizaciones de esas regiones. Allí la desaparecida raza verde ha persistido en una proporción mayor que en cualquier otra parte del mundo. La llamada Indochina es la actual Camboya. Y en Birmania encontramos precisamente las fascinantes e impresionantes construcciones y pirámides de Bagan. Pero la influencia civilizadora de Dhalamatia no se limitó a los lugares comentados anteriormente, sino que incluso penetró hasta cierto grado en el África profunda, como la actual Zimbabue y Sudáfrica. Esto lo notamos en las impresionantes ruinas del llamado Gran Zimbabue, un lugar que acogió una civilización cultural más avanzada de lo que se cree. Sobre este despertar racial y civilizatorio en África, los documentos nos dicen: estas razas índigas absorbieron a los descendientes restantes del hombre anaranjado y a gran parte de la cepa del hombre verde. Por ende, ciertas tribus índigas se mejoraron considerablemente por medio de esta amalgamación racial. A solas en África,
La raza índiga hizo pocos progresos hasta los días de Orbonón, época en la que experimentaron un gran despertar espiritual. Aunque con el tiempo casi llegaron a olvidar de todo el dios de los dioses proclamados por Orbonón, no perdieron por completo el deseo de adorar al desconocido. Por lo menos mantuvieron cierta forma de adoración hasta hace unos miles de años. Las ruinas de Baconi que se ven en la parte inferior, para algunos investigadores tienen casi 200.000 años, un tiempo muy cercano al de la caída de Dalamatia. También las ruinas de Kami en África están compuestas de una configuración escalonada que nos recuerda las construcciones de Mesopotamia. Ciertamente, las enseñanzas provenientes de los antiguos alumnos de Dalamatia ayudó a estos pueblos africanos. Ahora hagamos un recorrido virtual de las enseñanzas de Dalamatia por América, desde el norte hasta el sur, plasmadas en las respectivas civilizaciones. En Norteamérica, quienes traían las enseñanzas de Dalamatia dejaron sus rastros en su peregrinaje hacia el sur. Los indios navajos tienen representaciones del atuendo de los dioses muy similares a los Anunnakis de Sumeria. Tenemos las viviendas y construcciones de los desaparecidos Anasazis en Estados Unidos. También en Taos, Nuevo México, observamos este tipo singular de viviendas diferentes a las tradicionales tiendas de los nómades amerindios norteamericanos. Porque las viviendas anteriores son muy similares a las viviendas de Mesopotamia, como las de la antigua Babilonia que vemos aquí. Más al sur, ya en Mesoamérica, notamos un detalle interesante en las estatuas y monumentos. Un misterioso bolso que también aparece en las figuras de Mesopotamia. Esto nos lleva más al sur, a las tierras altas en Bolivia, en Tiahuanaco, donde encontramos una asombrosa conexión de un artefacto con la antigua Sumeria. Aquí, en Tiahuanaco, se encontró la llamada Fuente Magna, una vasija que en su interior contiene caracteres paleosumerios, una escritura muy similar a la cuneiforme de Mesopotamia. Y esto para los arqueólogos es un verdadero misterio. También en las alturas de Tiahuanaco observamos estatuas en posiciones muy similares a las figurillas sumerias. Tiahuanaco de Bolivia nos recuerda las palabras de los documentos que analizamos antes sobre esta mezcla de naranjas, rojos, azules y amarillos que descendió del norte al sur por América. Sobre ellos se nos dice: en 5.000 años esta raza amalgamada se subdividió en 3 grupos, estableciendo así las respectivas civilizaciones de México, Centroamérica y Sudamérica. Una raza amalgamada de potencial un tanto superior ocupa las tierras altas de Sudamérica.
Así que las tierras altas de Bolivia parecieran ser el último gran depósito de una civilización sembrada con las semillas de Dalmatia. Esto es así, porque los incas en el Perú fueron insuflados por otra vertiente, los anditas de tiempos posteriores. Sin embargo, puede que algunos pueblos al sur, en Argentina y Chile, hayan recibido un residuo de las enseñanzas dalmatianas, como veremos más adelante. Todo lo que hemos analizado hasta ahora podríamos ilustrarlo de esta forma. Los alumnos de Dalmatia son las semillas sembradas miles de años atrás, que son transmitidas mediante documentos o vía oral a través de las generaciones. Luego, al crecer la población, se provoca una aglutinación de fuerzas dirigidas por los chamanes o líderes que llevan el conocimiento ancestral. Finalmente, esto logra el crecimiento de la civilización y florecimiento de las mismas, el cual se ve materializado en las ciudades e impresionantes construcciones. De todo esto también podemos extraer lecciones para realizar un adecuado proceso educativo de las generaciones futuras. Los documentos dicen: los que trabajaban para la elevación y avance de una tribu o raza determinada eran siempre nativos de esa tribu o raza. Cuando los misioneros cristianos van al corazón de África, donde es costumbre que los hijos permanezcan bajo el control y la dirección de sus padres mientras éstos estén con vida, solo ocasionan confusión y la desintegración de toda autoridad si en una sola generación intentan suplantar esta práctica, enseñando que los hijos han de librarse de toda restricción paterna al cumplir los 21 años. Lo anterior representa el fracaso de los misioneros de la cristiandad. Es esencial, por lo tanto, respetar las costumbres y creencias locales y no irrumpir violentamente con avanzadas costumbres diferentes a las culturas nativas. Más bien debemos imitar el ejemplo de Dalmatia en torno a la educación de los pueblos. Esto también derriba la teoría de los antiguos astronautas, irrumpiendo con sus naves mecánicas en varios pueblos antiguos para crear estas civilizaciones. Estas teóricas irrupciones tan directas solo habrían causado caos en las poblaciones nativas, tal como lo demostró el ejemplo citado anteriormente de los misioneros en África, o la colonización de América por Europa. Además, aunque hay similitudes en las construcciones repartidas por el mundo, estas también tienen sus propios detalles y adaptaciones de acuerdo a sus culturas. En cambio, habrían sido exactamente y perfectamente idénticas si los extraterrestres en sus naves hubieran viajado por el mundo, irrumpiendo en estos pueblos. Sin embargo, la influencia extraplanetaria solo se originó al principio en Dalmatia y fue adaptada a cada cultura étnica a través del tiempo. La evidencia tangible así lo demuestra. Y esto representa precisamente
el misterioso bolso repartido en cada cultura del mundo. Algunos han señalado un simbolismo en torno a la conexión del cielo y la tierra, lo cual podría ser cierto hasta cierto punto. Pero más precisamente, estos bolsos representan ese conocimiento celestial transportado por los dioses y entregado a sus alumnos y llevado a las culturas para que éstas lo adapten a sus circunstancias. Una asombrosa pista que confirma esto lo hallamos en este grabado de la antigua Roma, donde aparece este bolso en el contexto de una escuela, lo que nos confirma esta impactante realidad. Y no es de extrañar, puesto que Dalmatia tenía una gran biblioteca, de la cual puede haber emanado por siglos el conocimiento. La biblioteca de Dalmatia, destruida al poco tiempo de la deslealtad de Caligastia, comprendía más de 2 millones de constancias separadas y se la llamaba la Casa de Fad. ¿Y qué más evocador puede ser el portar el conocimiento cuando se va a una escuela o colegio? Dalmatia precisamente era la escuela planetaria, en la cual los alumnos de todos los rincones de la Tierra fueron a capacitarse. Y las pruebas de este retorno de los alumnos de Dalmatia a sus pueblos con el bolso del conocimiento ha quedado plasmado en las diferentes culturas planetarias. Esto, sin duda, es una prueba antropológica concreta de la realidad de la escuela de Dalmatia y cómo sus alumnos llegaron a los diferentes rincones del globo. Y la prueba final de todo esto está en los llamados relatos míticos de los héroes civilizadores o culturales. Estos míticos personajes que a todas luces fueron los antiguos alumnos de Dalmatia, transformados y recordados posteriormente como los fundadores de los pueblos. El llamado mito fundacional, entonces, es más que un mito. Se origina en un hecho real. Por ejemplo, tenemos Caullumaric en México. Se narra que este personaje viajó a la comarca de los grandes dioses, que estaba ubicada cerca del mar, a donde él fue a aprender los secretos de las deidades y luego traerlos a su pueblo. Esto claramente es una referencia a la mítica Dalmatia cerca del mar, el lugar de los dioses, donde los iniciados son educados en la cultura y civilización. Y así, más al sur, tenemos a Bochica y a muchos más héroes civilizadores. Incluso hasta en la Patagonia de Chile los hallamos, donde estos iniciados en la comarca de los dioses vuelven a educar a sus tribus. Y he aquí que esa sabiduría proviene de un largo linaje de maestros y nahuales que se remontan hasta Dalmatia. Y algunos fragmentos de esas ideas espirituales y cósmicas llegan hasta nosotros en pensamientos de muchos pueblos, como los toltecas, tal como Miguel Ruiz lo recogió en su libro Los Cuatro Acuerdos. Sí, Dalmatia, la escuela planetaria, dejó su huella en el mundo
y hoy lo hemos comprobado. Hemos descubierto el misterio.